yo creo que tendríamos que empezar por explicar un poco lo que es el omega 3 y, bueno, tú nos puedes contar algunas cosillas sobre él que o sea, para que nos sirva de introducción para lo que hablaremos después. Perfecto. Pues sí. Bueno, pues os pongo un poquito en situación. Yo creo que del omega 3 es algo que todos hemos oído hablar, le atribuimos ciertos beneficios, pero hay cierta confusión en cuanto a quiénes son estos ácidos grasos y las diferencias que encontramos, sobre todo en diferentes alimentos. Entonces, en primer lugar, me gustaría decir que los omega 3 son ácidos grasos poliinsaturados, ¿vale? Esos que llamamos normalmente esenciales, y son toda una familia, ¿vale? Es decir, encontramos un cabeza de serie, un ácido graso esencial, a partir del cual, en teoría, se pueden sintetizar los demás. Y digo en teoría porque ahora voy a matizar un poquito esas palabras. Hay que hacer una distinción entre los ácidos grasos omega 3, el esencial, que es el ácido alfa-linolénico, que este es el que encontramos pues, en productos vegetales, típicamente, bueno, pues semillas de lino, chía, nueces, ¿vale? Y el omega 3 marino, que ahí es donde tenemos los ácidos grasos EPA o eicosapentanoico y DHA. Que estos, como digo, sus fuentes naturales son los pescados grasos de aguas, vamos, de aguas frías, el pescado azul y también algunos que proceden de microalgas marinas. Vale. Y una cosa importante, porque bueno, cuando hablamos de omega 3, normalmente hablamos en general, pero hay bastante diferencia entre el omega 3 terrestre y el omega 3 marino, ya que, aunque decía que el ácido alfa-linolénico es el esencial, la conversión que tenemos en EPA es muy bajita, prácticamente nula, en torno a un 5%, y en DHA es aún más baja todavía. Con lo cual, y dado lo que nos vas a contar de la importancia de la proteína, es muy importante que esto lo podamos aportar en la dieta, claro. Esto es el ALA, o sea, el omega 3, o sea, el omega 3 del que nos está hablando terrestre es el ALA que probablemente os suene más por las siglas, que es el típico que decimos de las nueces. Vale, pues a ver, yo os voy a contar un poquito o sea, cuáles son los usos demostrados del omega 3 o sea, en lo que son patologías oculares. Principalmente es útil tanto en ojo seco como en DMAE, o sea, bueno, DMAE es degeneración macular asociada a la edad y retinopatía diabética. Entonces, primero voy a empezar por lo que es el ojo seco, que es como mi campo, o sea, por lo que la mayoría estaréis aquí. Entonces, a ver, el ojo seco básicamente es una alteración de la estabilidad de la película lagrimal. Entonces, ¿qué pasa? O sea, lo que nos interesa saber a nosotros es que básicamente el ojo seco es una patología de base inflamatoria. Entonces, la lágrima tiene tres capas. Tiene una capa acuosa, que es producida por la glándula lagrimal, que es la que se suele ver afectada, por ejemplo, cuando hay histaminosis o cuando hay síndromes como el síndrome de Sjögren, enfermedades autoinmunes. Luego tenemos una capa mucosa, que es la que producen las células caliciformes, que se encuentran como en la superficie ocular, y después tenemos ya la capa lipídica, que la producen las glándulas de Meibomiu. ¿Qué pasa? Las glándulas de Meibomiu, o sea, el ojo seco evaporativo, en el que falla esta capa, es como el más frecuente, digamos, o sea, el más llamativo, porque al final tenemos, o sea, cuando una de las capas fallan, o sea, podemos entrar en una especie de bucle inflamatorio y las demás capas pueden ir alterándose. Es decir, si, por ejemplo, la lágrima se nos evapora, el puro roce va a alterar, por ejemplo, las células caliciformes que tenemos en la superficie ocular. Entonces, la capa mucosa, que es como el pegamento, va a dañarse. Entonces, también la capa acuosa, o sea, si acabamos generando como inflamación corneal, la capa acuosa también va a poder reducirse. Entonces, yo creo que la pregunta que más me han hecho es si el omega 3 de verdad sirve para ojo seco. A ver, la respuesta rápida es que sí, ¿vale? Luego hay un montón de personas que podrán decirnos que llevan mucho tiempo tomándolo, que han probado un montón de marcas diferentes y que no les hace nada. Bueno, pues la respuesta sigue siendo que sí, solo que tiene como algunos matices. El omega 3 al final no es una pastilla mágica. Estamos acostumbrados a ir al médico y que nos dé una pastilla que nos quite todos los males. Con el omega 3 pues no funciona así. O sea, tenemos que tener en cuenta que funciona dentro de un plan terapéutico y dentro de un montón de factores que intervengan en el equilibrio entre omega 6 y omega 3.
si quieres, Alberto, explicarnos un poco cómo hace, o sea, cómo el omega 3 hace para disminuir la inflamación. Sí, bueno, esto la verdad es que es un tema que daría para bastante, ¿no? Pero vamos a Sí, tratar sintetizado. efectivamente, porque, bueno, lo primero de todo estamos hablando, como decías, de nutrientes, ¿vale? Es decir, moléculas que necesitamos en nuestro organismo, las hemos presentado como esenciales y que, de hecho, bueno, pues entre las familias de ácidos grasos poliinsaturados, entre los omega 6 y los omega 3, pues digamos que tiene que existir una homeostasis, un equilibrio, ¿vale? En el que estén más o menos en la misma proporción para que tengamos una homeostasis o un equilibrio. Entonces, hay algo muy común en nuestra dieta que es, bueno, pues que normalmente, si no prestamos excesiva atención, nosotros ingerimos mucha más cantidad de omega 6 que de omega 3 y eso tiene una correlación. Eso hace que tengamos una mayor predisposición a padecer patologías con inflamación de bajo grado, que podemos llamar. El ojo seco, de hecho, es una de ellas y creo que, como nos cuentas, pues se ve acompañado de otras muchas. No, normalmente no aparece solo. Claro. Y... A ver, en cuanto al omega 3, los estudios lo que nos dicen es que hay una mejoría sustancial, o sea, una mejoría significativa en cuanto al BUT, que es el tiempo que tarda en romperse la película lagrimal. Esto depende básicamente de la capa lipídica y también mejora la cantidad de capa acuosa, o sea, mejora el shimmer. Y además de todo esto, por ejemplo, se ha visto en estudios en los que se valoraba cómo podía influir el omega 3 en pacientes con glaucoma, que podía disminuir la tinción que aparece verde lisamina, que es la que tiñe como las células caliciformes, las que habíamos dicho que estaban en la superficie ocular, que están dañadas. Cuando hay glaucoma, los medicamentos que se dan para disminuir la presión intraocular tienen, bueno, normalmente suelen llevar cloruro de benzalconio u otros conservantes que resultan tóxicos para la superficie ocular y acaban dañándola. Entonces, lo que se ha visto en estudios es que la suplementación con omega 3 mejora el estado de esa superficie ocular. Entonces, básicamente podemos tener claro que en todo esto la clave está en el equilibrio omega 6 y omega 3. De hecho, se ha demostrado que una alimentación muy rica, por ejemplo, en carnes procesadas, bueno, ultraprocesados en general y guarrerías varias, hace que, bueno, y baja además en, por ejemplo, pescados grasos, puede aumentar 2,5 veces la probabilidad de sufrir ojo seco. Esto básicamente se debe a que estamos generando un ambiente proinflamatorio con pocos agentes antiinflamatorios que puedan como luchar contra esos agentes inflamatorios. Entonces, esto directamente, ya solamente lo que es la alimentación y lo que es el desequilibrio omega 3, omega 6, ya podría, de forma exclusiva, ser un desencadenante del ojo seco. Entonces, luego también, no sé si por aquí quieres añadir algo tú, Alberto. Un detallito, no me voy a meter en mecanismos, pero básicamente podríamos, si quieres, traducir ese desequilibrio en que tendríamos un exceso de moléculas proinflamatorias, vendrían sobre todo mediadas por el ácido araquidónico, ¿vale? Uno de los más abundantes de los omega 6, y si tenemos un déficit en omega 3, lo que nos van a faltar son los mecanismos, vamos a decir, contrarios, antagonistas, es decir, la capacidad de resolver esa inflamación o los efectos antiinflamatorios. Por eso, bueno, pues este tipo de enfermedades al final se alargan en el tiempo y van aumentando la intensidad. De ahí un poco, pues, lo importante. Pero yo creo que luego hablaremos un poco del cociente. Da mucho que hablar de sí. Sí. A ver, uy, es que estoy escuchando aquí. Vale, a ver, entonces, ya habíamos visto que el ojo seco evaporativo era el más frecuente, ¿vale? Cuando, el ojo seco evaporativo puede desarrollarse o bien, es lo que llamamos blefaritis posterior o disfunción de glándulas de meibomio y puede deberse o bien a que estas glándulas estén inflamadas o bien a que la grasa que está saliendo sea de mala calidad, ¿vale? Entonces, si tenemos una grasa de mala calidad, además de que no cumpla su correcta función, lo que ocurre también es que las glándulas tienden a obstruirse. Entonces, se obstruyen, después se inflaman y después dejan de funcionar. Claro, hay que cortar ese bucle inflamatorio, digamos, cuando todavía tenemos la glándula viva. O sea, si la glándula está inflamada, podemos desinflamarla. Si la glándula ha hecho caput, pues es complicado. Entonces, básicamente,
lo que se ha demostrado con el omega 3 es que, además de disminuir la inflamación, como ha explicado antes Alberto, también puede mejorar la calidad de la grasa y puede hacer que la grasa esté más fluida. ¿Por qué? Pues probablemente se deba al efecto antiinflamatorio de esas glándulas. O sea, todo tejido que está en un estado óptimo funciona correctamente. Después, tenemos que tener en cuenta que dentro de las blefaritis, o sea, muchas veces se diagnostica blefaritis así como muy a la ligera, y tenemos que tener en cuenta que tenemos blefaritis anterior, por decirlo de alguna forma, y posterior. La posterior es la disfunción de glándulas de Meibomiu y la anterior suele deberse más a causas infecciosas. Por ejemplo, podemos tener blefaritis anterior por estafilococos, por ácaros, por hongos. Entonces, ¿qué pasa? Que si tenemos, o sea, siempre, esto es como cuando hablamos de disbiosis intestinal. Todo esto depende de el equilibrio que haya en nuestra microbiota interna. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, el omega 3 también nos puede ayudar en todo esto y pues si quieres, Alberto, contarnos cómo puede influir, o sea, cómo puede ayudarnos a modular la microbiota el omega 3, al final, quiero decir, hay un montón de factores que intervienen en la modulación de la microbiota, pero es que todo esto es la suma de pequeñas cosas. Sí, la verdad, bueno, alguien puede pensar que, bueno, pasamos de hablar de la microbiota intestinal, que menudo salto, ¿no? Que damos, pero es que realmente esto está muy conectado. Cuando hablamos de microbiota intestinal, tenemos que tener en cuenta que primero, hay muchas más células bacterianas en nuestro organismo que las nuestras propias. Y de hecho es que, bueno, eso es una situación, es un mutualismo, una relación de simbiosis, y aquí el omega 3 tiene mucho que decir, porque cuando tenemos esta carencia en nuestra dieta, precisamente esto hace que, bueno, pues falten ciertos grupos bacterianos, típicamente bifidobacterias, lactobacterias, que son las que generan también ácidos de cadena corta, ¿vale? Y estos tienen a su vez el papel también, otra vez más, antiinflamatorio, lo cual vemos que hay como una retroalimentación positiva, y lo que hacen es ayudar a impermeabilizar mejor nuestra mucosa intestinal. Y muchas de las patologías, muchas enfermedades, vamos a decir, inflamatorias crónicas, de bajo grado, incluso autoinmunes, vienen precisamente por eso, un problema en disbiosis intestinal, una mayor endotoxemia. Está demostrado. Ahí. Claro, la disbiosis acaba generando permeabilidad intestinal, o sea, si las bacterias que deberían de estar viviendo en nuestro intestino no son las que deberían, o sea, no son las que deberían de estar viviendo ahí, acabamos generando eso, una permeabilidad intestinal que deriva en endotoxemia, que deriva en que nuestro sistema inmune tenga que estar hiperactivo. Entonces, al estar hiperactivo, al final, el sistema de inflamación del cuerpo va mediada por el sistema inmune. Entonces, tenemos que pensar que si tenemos cualquier disbiosis, aunque sea superficial, ya sea, por ejemplo, acné o blefaritis o dermatitis, vaya, tenemos que pensar que el problema no es algo superficial que tengamos que utilizar como, o sea, que tengamos que solucionar limpiando o con antibióticos, con antiparasitarios, etcétera, sino resolviendo esa causa que está como más adentro. Evidentemente tenemos claro que si tenemos un sobrecrecimiento de un ácaro en las pestañas, pues hay que cargarse a ese ácaro, pero la blefaritis anterior se suele caracterizar como algo crónico. ¿Y qué pasa? A ver, evidentemente, si lo único que se hace por ella es limpiar, pues probablemente sí sea crónico. Entonces, Clara, que eso podría ser unos primeros síntomas que nos alertasen. Podríamos pensar entonces que tener esa blefaritis primaria sería un síntoma que nos tendría que alertar. Sí, de hecho hay estudios que están, o sea, hay observaciones que se están realizando ahora que indican que la blefaritis podría ser como un marcador de detección precoz de síndrome metabólico. Eso me parece súper curioso porque realmente yo en consulta, cuando empiezo a hacer preguntas me doy cuenta de que es que siempre, o sea, es que todavía no he visto a nadie que no tenga algo que indique que la cosa viene por una alteración metabólica o por una alteración intestinal. Hay muchas veces que me dicen, no, es que a mí no me pasa nada. Y digo, ¿como cuánto vas al baño? Y me dicen, no, yo, cada 3 días o a lo mejor una vez a la semana. Y yo, bueno, pues a lo mejor, claro, a lo mejor no es todo tan normal. O sea, que no sea una cosa que nos esté matando, o sea, que no tengamos, yo qué sé, acidez 24 horas al día, no quiere decir que todo el sistema esté bien, o que no tengamos una resistencia a la insulina ya instaurada, no quiere decir que no tengamos ningún problema metabólico. Entonces, bueno, básicamente todos estos beneficios de los que hablamos del omega 3
tenemos que tener en cuenta que se dan teniendo en cuenta que estemos pautando la dosis adecuada y que sea un omega 3 de calidad. Porque muchas veces yo cuando me dicen esto de que el omega 3 no funciona, yo he probado muchas marcas, coincide en que son marcas tipo, no sé, 250 miligramos de omega 3 y procedente de un bote de 20 euros de Amazon. Claro, pues a ver, a lo mejor la culpa no es del omega 3, sino que la culpa es de que no es la calidad ni la dosis adecuada para tu caso, ni que además ya sabemos que no sirve tener un estilo de vida súper proinflamatorio y después, como hablábamos el otro día, comerme una hamburguesa del McDonald's y de postre una cápsula de omega 3. Pues no funciona demasiado bien. Entonces, si quieres, Alberto, contarnos cuáles son los índices de calidad del omega 3. Sí. Mira, yo sobre todo, has dicho una cosa que es importantísima, calidad y cantidad, hablamos de omega 3. O sea, y hablamos de cantidad en el sentido de concentración, que eso sería yo creo que lo primero que destacaría. Concentración, necesitamos que esas perlas, esa cantidad que tomemos realmente nos aporte EPA y DHA. Es decir, hay muchas que son aceites de pescado que están sin concentrar y que realmente, bueno, pues aunque nos pone 1 gramo, cuando miramos el envase, ahí hay 250, 300 miligramos de EPA y DHA. ¿Qué es el resto? Bueno, pues son ácidos grasos omega 6, son monoinsaturados, son otras grasas que probablemente no necesitamos y que están contribuyendo en muchos casos a aumentar el problema. Entonces, bueno, yo lo que recomiendo es eso. Primero, que sea un suplemento de alta concentración, que nos aporte EPA y DHA. En segundo lugar, yo buscaría siempre un producto que tenga una buena biodisponibilidad. Esto, para que nos entienda todo el mundo, es que se absorba bien, ¿vale? Existen muchísimos productos que ni siquiera lo indican, que son ésteres etílicos. Yo buscaría sobre todo, pues esos suplementos. Bueno, yo os muestro este que tengo por aquí, es Natural EPA de puro omega, que son en forma de triglicéridos. ¿Vale? Esta es la forma natural en la que nosotros absorbemos las grasas. La mayoría de nuestras grasas vienen en triglicéridos o en fosfolípidos de la dieta. Y eso es, ya digo, fundamental para absorber o aprovechar al máximo posible. Y luego, bueno, hay otra cosa que es importante, que es que sean suplementos seguros, ¿vale? Porque estamos hablando de que estos son omega 3 que vienen de aceite de pescado, pero tenemos que tener unos índices de contaminantes marinos muy bajos, que hablando aquí de niveles muy bajos de dioxinas, PCBs, metales pesados como el mercurio, y por supuesto, bueno, pues si eso no está controlado, podrían contribuir más a crecer más. Claro. Yo creo que esos son los tres aspectos básicos en los que nos tenemos que fijar, pero sobre todo buscar, como decía, en la etiqueta, en el envase, no sé si se ve, los contenidos reales de EPA y DHA. Eso es prioritario para saber que estamos tomando los nutrientes que necesitamos. Sí. Claro. A ver, después, qué cosa más extraña. No sé si me estáis escuchando vosotros, yo estoy escuchando como unos ruidos súper raros. Yo te escucho perfectamente. Bueno, a ver, básicamente, yo como esto os cuento un poco en cuanto a dosis y de calidad, os cuento una anécdota que vi yo con el aceite de oliva. Vi un estudio en el que valoraban el aceite de oliva para, o sea, cómo podía mejorar tanto el shimmer como el bud en el ojo seco. Bueno, pues el resultado del estudio fue como que nada, o sea, que el aceite de oliva no mejoraba nada. Claro, ya te paras a mirar el estudio y dices, bueno, ¿cómo se ha hecho, con cuánto se ha hecho y con qué? El estudio se había hecho con aceite de oliva refinado en una dosis pues un poco minúscula. Entonces, al final, muchas veces con el omega 3 yo veo que hay personas, o sea, siempre encuentras a una persona que dice, no, es que no sirve para nada o no está demostrado. A ver, es que todo, yo creo que siempre hay que intentar individualizar. Y cuando las personas dicen yo llevo mucho tiempo tomándolo y no me ha hecho nada, claro, ahí también lo que veo es que habría que ver exactamente qué es lo que necesita esa persona. O sea, yo creo que el fallo que tienen los estudios ahora mismo es precisamente que no se individualiza, o sea, que se coge a un grupo de personas y se les da un suplemento. Y precisamente los suplementos no son fármacos. Los suplementos, para mí, deberían, o sea, lo que diferencia un suplemento de un fármaco es que el suplemento puede utilizarse, digamos, en una medicina más integrativa, que vaya a buscar las causas del paciente y que vaya a intentar como
averiguar y evaluar qué necesita esa persona exactamente y no dar para todos, o sea, pan para todos. Entonces, bueno, o sea, ya dejando un poquito esto, solamente hemos hablado del ojo seco evaporativo, pero también me parece bastante curioso que, bueno, hay enfermedades autoinmunes, como puede ser el Sjögren, que también se benefician de una suplementación con omega 3. Aquí es bastante interesante que vosotros, por ejemplo, en Puro Omega añadís o sea, vitamina D3, como, o sea, haciendo sinergia con este omega 3. Entonces, claro, lo que se ha visto en estudios es que la suplementación, bueno, a ver, para empezar, que la vitamina D in vitro se ha visto que regula los genes que están implicados en la inflamación y en la respuesta inmunitaria. Entonces, después, sumándolo con, bueno, con el omega 3, mejora o sea, disminuye la prevalencia de de enfermedad autoinmunitaria de una forma bastante significativa y también se ha visto que a mayor cantidad, o sea, a mayor tiempo suplementando el omega 3, mejores resultados hay. O sea, bueno, este estudio en concreto del que hablo se realizó durante 5 años suplementando, no, de hecho, sí, suplementando a personas que no tenían déficit de omega 3. O sea, perdón, de omega 3, de vitamina D. Y se observó que pese a no tener déficit de omega, o sea, jolín, de omega 3 otra vez, déficit de vitamina D, que les protegía. Luego, claro, justamente en este estudio puedes comentar, o yo te dije que en este estudio no había, o sea, como que el omega 3 parecía que de forma aislada no hacía nada. Entonces, si quieres comentar aquí un poco lo que podría influir, o sea, lo que podría influir, o sea, la explicación. Una cosilla, porque estoy leyendo los comentarios, nos dicen que estoy bastante ruido, me lo están chivando. Lo que estoy haciendo es, yo silencio el micrófono cuando intervienes tú, ¿vale? Para que no haya ese ruido. Me acabo de dar cuenta, estoy haciendo lo mismo porque funciona. Perfecto. Me acerco un poquito más para que se nos escuche bien. Sí, efectivamente, ese fue un estudio en el que vieron que esa suplementación con omega 3 y vitamina D, sobre todo cuando coadministraban ambos nutrientes juntos, había realmente, bueno, pues una disminución muy significativa de enfermedades de carácter autoinmune. Vamos a meter en este saco esclerosis múltiple, artritis reumatoide, miastenia gravis, tiroiditis de Hashimoto. En ese estudio lo que decían es, bueno, pues les daban a esas personas, se generaban 4 grupos de suplementación, un grupo de personas que le daban 1 gramo de omega 3 diario, un segundo grupo que le daban, me parece que son, corrígeme si me equivoco, 50 microgramos de vitamina D3, ¿vale? Es una dosis... Las 2.000 unidades, sí. Sí. Vale. Un tercer grupo en el que se coadministraban ambos nutrientes y un cuarto grupo placebo. Y lo que se vio es que en los grupos de suplementación, pero sobre todo en los de vitamina D y vitamina D3 con omega 3, había claramente una incidencia de este tipo de enfermedades. Hay una cosa que siempre comento en ese estudio y es que probablemente la cantidad de omega 3 fuese bastante más baja en comparación que la dosis de vitamina D. Vale, ese es un aspecto muy importante, pero hay 2 cosas que tú has dicho y que me gustaría llamar la atención en ellas. Una es que efectivamente hay una sinergia entre el omega 3 y la vitamina D. Vale, hay muchísimos efectos, muchísimas funciones de salud que se ven potenciadas precisamente por una coadministración conjunta. Y luego otra cosa importante, bueno, es verdad que vitamina D hay mucha, los productos es importante que aparezca la vitamina D3, ¿vale? Que esta es la que tiene mejor biodisponibilidad y además es la que nosotros absorbemos y transportamos mejor en el organismo. De hecho, en una emulsión de triglicéridos, pongamos los omega 3 si están en forma de triglicéridos, con esta vitamina D, la absorción es muy buena para ambos nutrientes. Sí, ese es un aspecto importante. De hecho, ya hay bastantes estudios y personas que hablan de la vitamina D más como una hormona que realmente como una vitamina. Es importante, sí. Claro. Luego, además de todo esto, bueno, habíamos dicho que influía en el tema de las enfermedades autoinmunes, pero también una aplicación bastante curiosa que me parece a mí es la aplicación en los dolores neuropáticos. ¿Qué pasa? En cuanto al ojo seco, tenemos 2 tipos de ojos secos que pueden venir
por una alteración una alteración del nervio trigémino, ¿vale? O sea, puede ser el ojo seco neurotrófico, que es como que el nervio funciona mal, y un ojo seco neuropático, que ya se debe más a que el nervio está recibiendo unos estímulos que no son los que debería de recibir. Esto suele ocurrir tras, por ejemplo, herpes zóster oculares, o bien es más frecuente que sea post cirugía refractiva. Por ejemplo, la cirugía LASIK, en la que básicamente se coge, si esto es la córnea, se coge la córnea, se rebana la córnea, se levanta lo que se llama el flap y ya se modifica la geometría de la córnea con el láser. Luego se vuelve a colocar encima y digamos que nunca se vuelve a unir totalmente. De hecho, una de las capas de la córnea es la membrana de Bowman, y la membrana de Bowman no se regenera. Entonces, claro, esta alteración en la córnea puede generar un dolor neuropático. Y si quieres, Alberto, cuéntanos, porque me parece súper interesante cómo puede afectar, o sea, cómo puede mejorar los dolores neuropáticos de estas personas. Sí, efectivamente, aquí hay dos cosas. Yo señalaría dos mecanismos distintos que son capaces de inducir analgesia. Por una parte, yo creo que esto ya hemos hablado bastante de ello, que es que los omega 3, tanto el EPA como el DHA, no pensemos que solamente uno de ellos, los dos tienen una acción antiinflamatoria y eso de base, bueno, pues va a inducir una analgesia. Esto es evidente. Pero además hay estudios, precisamente los que son el DHA, es decir, una forma oxidada, que se llama una oxilipina, tiene un efecto antinociceptivo. Esto es capaz de bloquear la transmisión del estímulo doloroso a nivel del nervio trigémino, y aunque en estos estudios lo que se ha visto es que, bueno, pues en pacientes con migraña, evidentemente reducían mucho los ataques, la intensidad, la duración y la frecuencia, evidentemente podemos extrapolar perfectamente para otras muchas patologías, porque de hecho son las causas mayoritarias, esa inflamación y la transmisión del estímulo doloroso a nivel del nervio trigémino. Luego sí, desde luego que vamos a tener esa suma de esos dos factores. Es importante. Y para estos pacientes, en los estudios que tú has visto, ¿qué darías? ¿DHA o EPA? Ambos, realmente. Los estudios que yo he visto utilizan además fórmulas bastante equitativas, equiparables, 1:1. Normalmente andan por ahí un poco, pues probablemente porque se hayan probado esas fórmulas y han dado buen resultado. Es posible que una fórmula que tenga 2 partes de EPA y una parte de DHA, un ratio 2:1, igualmente tenga efectos beneficiosos, o incluso si damos un producto que tenga más proporción de DHA que de EPA. ¿Vale? Entonces, ya digo, probablemente aquí sea necesario todavía más estudios, pero una cosa importante es que tienen que estar los dos. Precisamente hacíamos un poco alusión a eso, a que los dos tienen efectos antiinflamatorios y que, de hecho, el DHA tiene que estar presente para inducir esa analgesia. Sí. Bueno, ya como para cerrar un poco lo que es la parte del ojo seco, terminábamos con esto, porque realmente el omega 3 también tiene beneficios sobre patologías ya de la retina. Ya cosas más, o sea, el ojo seco es una cosa muy gorda. De hecho, yo muchas veces cuando me dicen, bueno, el ojo seco no te quedas ciego, ya, obviamente con el ojo seco no te quedas ciego, pero muchas veces yo veo a pacientes que es que no pueden abrir los ojos, o sea, que es que tienen tanto dolor que no pueden abrir los ojos. Entonces, bueno, pues entre no poder ver porque la retina no puede ver y no poder salir de casa y no poder abrir los ojos, pues a ver, me parece que ambas cosas son bastante gordas, solo que ya con esta, pues digamos que hay una pérdida irreversible de visión si la cosa no va bien. Entonces, bueno, en cuanto a la retina, primero os voy a explicar qué es la retina para que podamos entender lo que viene después. La retina es la última capa, o sea, lo que está, de hecho, había hecho por aquí un dibujito para que lo podáis ver. La retina es, si esto es el ojo, es como la pantalla que está al fondo, que es sensible a la luz y que puede captar, o sea, es como la pantalla en la que se forman las imágenes que nosotros vemos. Entonces, esto ocurre porque la retina tiene unas células que se llaman fotorreceptores que son sensibles a la luz. Dentro de estos fotorreceptores tenemos los conos y los bastones. Los conos son los que están como en la zona central de la retina, que se llama mácula, y se encargan de la visión en detalle, o sea, de la agudeza visual, de la visión en color. Y luego los bastones, bueno,
los conos, además, tienen mucha sensibilidad, o sea, muy poca sensibilidad a la luz, ¿vale? O sea, precisamente tienen poca sensibilidad a la luz porque si no, no podríamos ver durante el día. De hecho, creo que todos hemos experimentado alguna vez ese fogonazo que nos pega la luz cuando pasamos de un ambiente oscuro a un ambiente iluminado. Precisamente aquí es cuando estamos pasando, digamos que se inactivan los bastones que se encargan de la visión nocturna, o sea, de que podamos ver por la noche. Además, una curiosidad es que por la noche vemos en blanco y negro, que a lo mejor no nos hemos fijado porque el cerebro como que pone colores a las imágenes que vemos. Nosotros miramos un árbol y le vemos así como un tono verde oscuro, pero en realidad lo estamos viendo en blanco y negro. Bueno, ya me estoy enrollando por ahí. Os digo que nada, básicamente la mácula, o sea, las dos enfermedades en las que tenemos mayor beneficio con el omega 3 son la degeneración macular asociada a la edad, que lo que hace es deteriorar progresivamente la mácula, o sea, esta zona central de la retina en la que tenemos como mayor pérdida, o sea, bueno, en la que tenemos mayor densidad de conos y produce una pérdida de visión central, y la retinopatía diabética. Pero antes de meternos con lo que son las enfermedades, me gustaría que nos explicases la importancia que tiene el omega 3 a la hora de, bueno, por ejemplo, en embarazadas y en niños, o sea, para formar la retina del feto y ya en edad infantil. Sí, bueno, me voy a hacer un poco eco también de algunas preguntas que he ido viendo por aquí, que nos preguntan un poco qué cantidades habría que tomar. Entonces, voy a empezar un poco hablando por lo que nos recomienda la EFSA, precisamente en el embarazo, que de hecho este es un aspecto muy importante, yo diría antes incluso de planificar un embarazo. Es decir, aquí hay una cosa fundamental y es que durante el embarazo, precisamente el feto lo que hace es extraer el DHA de los depósitos maternos para formar el cerebro, para formar la retina, todo su sistema nervioso. Y claro, esto es algo que está limitando a la madre y que si no hay un aporte suficiente de DHA, pues puede haber realmente un déficit, con las consecuencias que eso conlleva. Incluso si hay un déficit grave puede haber parto prematuro, preeclampsia y problemas serios. Entonces, de hecho, la EFSA nos dice que, bueno, pues para mantener, ¿vale?, una calidad visual adecuada es necesario, y en ausencia de cualquier patología, añado esto, tomar al menos 250 miligramos de DHA. Esto podríamos decir casi para cualquier persona, sin que haya patologías de por medio ni déficit. En embarazo, la EFSA lo que hace es subirlo 200 miligramos más. ¿Vale? Hasta los dos. Serían 450 para que no tengamos pues, déficit de DHA a la hora de formar la retina ni el cerebro. Ya digo que esto, lo mejor sería que nosotros poder medir nuestro índice omega 3 y ver si realmente tenemos un buen nivel y nos valen esas cantidades o si tenemos que irnos a dosis un poquito más altas. Vale, eso es un aspecto importante. Y luego en niños, bueno, pues aquí evidentemente estamos un poco en la misma situación. De hecho, decíamos, DHA y EPA son nutrientes fundamentales a lo largo de toda nuestra vida y sobre todo en la infancia, cuando se sigue desarrollando pues la estructura ocular, el cerebro, continúa la mielinización de axones, ese aporte de DHA y EPA tiene que seguir estando presente. Y aquí, bueno, pues hay algo importante y es que, bueno, pues el pescado es algo que los niños normalmente no se consume mucho, ya no digamos pescado de buena calidad y de hecho estas carencias, bueno, pues están detrás de muchos problemas de visión, de problemas de sueño, incluso problemas que afectan cada vez más a la población infantil. Por eso es tan importante, bueno, pues que haya ese aporte de DHA y de EPA. Cantidades en edad infantil, bueno, hay estudios que hablan en torno a 1 gramo de DHA y EPA, pero tal vez en proporciones un poco distintas, pero es un poco para cubrir distintos aspectos. No solamente salud visual, pero al menos 500 miligramos de DHA y 500 miligramos de EPA serían necesarios, si no hay un buen consumo de pescado semanal, digámoslo así. Uy, vale. A ver, entonces entramos un poco a explicar ya lo que son las patologías. Dentro de la degeneración macular asociada a la edad, tenemos que la causa principal, digamos, es el envejecimiento y el estrés oxidativo. Ya bueno, o sea, hay acumulación de lipoproteínas oxidadas, hay radicales libres en la retina, pero vaya, se puede resumir básicamente en envejecimiento y estrés oxidativo. Luego se suman factores como pueden ser el tabaco, la genética, obviamente, aunque ya sabemos que la genética es como la genética carga la bala, el estilo de vida dispara el gatillo,
De hecho, aquí tenemos precisamente que el colesterol, o sea, un colesterol elevado, la alimentación o una excesiva exposición a la luz pueden influir. Aquí en lo de una excesiva exposición a la luz matizo porque yo, por ejemplo, soy o sea, de los que están, de los defensores de que no tenemos que, o sea, de que tenemos que exponernos a la luz para poder regular los ritmos circadianos. O sea, que no podemos ir con unas gafas de sol negras a todas partes. Obviamente, si te vas a la montaña, a la nieve, necesitas, o sea, para no chamuscarte el ojo, necesitas una gafa de sol buena y de calidad. Ahora, necesitamos aún así exponernos a la luz en momentos que no vayan a chamuscarnos el ojo. Entonces, ¿qué pasa? El omega 3 aquí es súper importante, de hecho, concretamente el DHA, porque lo necesitamos para reparar los fotorreceptores que habíamos dicho después de una exposición a la luz. Entonces, luego, a ver, dentro de la DMAE tenemos dos tipos de generaciones, ¿vale? Tenemos la húmeda y la seca. La húmeda, digamos, es como la más chunga, ¿vale? La que ya tenemos que ir, o sea, ya llevaríamos tiempo en tratamiento oftalmológico, pero no hay que tontear con esto. Con la DMAE seca hay una característica, o sea, hay una cosa bastante curiosa y es que no tiene un tratamiento específico. Entonces, lo que se suele hacer es dar factores vitamínicos, se pueden dar, por ejemplo, antioxidantes como luteína, zeaxantina, por ejemplo, pero aquí se ha estado estudiando ya que el omega 3, al ser el DHA un componente estructural de la retina y de los fotorreceptores, necesitamos un aporte normal para que la retina funcione de forma correcta. Luego, aquí entran lo que son los efectos antiinflamatorios y además los antitrombóticos, que respecto a eso pues no habíamos hablado del omega 3. Se hizo un estudio con dosis altas de EPA y se observó que, o sea, dosis altas de EPA, claro, o sea, estamos hablando todo el rato de que el DHA es como lo importante porque es el que forma los fotorreceptores, pero precisamente el estudio se realizó con EPA. Y se vio que había una mejora de la agudeza visual en pacientes que tenían degeneración macular seca. La teoría de esto es que ocurrió por mejorar la neuroinflamación de la mácula. Claro, al final el EPA, esto corrígeme si me equivoco, pero el EPA se suele oxidar más fácilmente que el DHA. De hecho, el DHA, según tengo entendido, puede acumularse. Entonces, bueno, básicamente, digamos que el estar suministrando dosis constantes y altas de EPA nos protegería, como, o sea, sería como tener un escudo antiinflamatorio para cualquier ataque repentino que pueda atacar, digamos, a nuestra retina. Y luego, en todos estos estudios, se hacía mucho hincapié en la biodisponibilidad de este omega 3. Luego, no sé si tú, respecto al tema de la biodisponibilidad y demás, quieres hacer algún apunte. Yo sí te preguntaría sobre el omega 3 de las algas. Vale. Dos cositas que he visto que yo creo que es importante comentar. A ver, realmente yo es algo que siempre comento porque el omega 3, el principal problema que tiene, tanto el EPA como el DHA, es que se oxidan de manera muy selectiva. Es decir, cuantos más dobles enlaces tienes, más riesgo de oxidación. El EPA es verdad, los dos se oxidan con cierta frecuencia, pero es verdad que el EPA se intercala en las membranas de una manera distinta como relacionamos y el EPA se distribuye de una manera más homogénea. Pero de hecho, incluso hay otra cosa importante y otro nutriente que tampoco hemos hablado de él y que es importante que esté en nuestra dieta o en nuestros suplementos, que es la vitamina E. La vitamina E tiene ese papel de antioxidante natural en las membranas y, de hecho, esto se ha visto porque es que se acopla mejor con el DHA y con el EPA y genera, pues eso, contribuye a fortalecer ese escudo protector frente a la oxidación que hablábamos. Y ese es un aspecto muy importante, sí. Y sí, cambiando un poquito el tema, como decías, hablando de biodisponibilidad, nosotros, claro, decimos, siempre es mejor una forma que preferiblemente se digiera mejor y que absorbemos los omega 3, los triglicéridos, pero es que estos no solamente los tenemos en aceites de pescado, pues nos están escuchando personas veganas o personas que sean alérgicas al pescado, sino que también los hay en aceites de algunas microalgas, precisamente. Si hay algún zoólogo por ahí, creo recordar que son del género Schizochytrium, ¿vale? Y de hecho de ahí podemos sacar una buena cantidad de docosahexanoico, que es uno de los más importantes que tenemos en la retina, como estamos comentando todo el tiempo.
EPA también hay, pero en cantidades más pequeñas y sobre todo, bueno, pues en otras algas. Aquí sí que habría que hacer un poquito, bueno, pues un estudio de la nutrición para ver cómo podemos encontrar también esos omega 3 de origen marino en este tipo de dietas. Pero sí, se pueden obtener también de cultivos de microalgas, efectivamente. Claro. A mí aquí me parece que precisamente en personas veganas, personas vegetarianas, es justo donde individualizar y ajustar, o sea, al final siempre estamos hablando de que hay que ajustar el índice omega 3 y 6. Entonces, precisamente en estas personas es, no es que sea más difícil, es que es más importante disminuir el omega 6 de la o sea, de la dieta y aumentar al máximo el omega 3 para poder equilibrar esto, ya que, pues, por ejemplo, no podemos obtener dosis muy altas de EPA de algas, vaya. Entonces, después, respecto, o sea, ya cambiando hacia la retinopatía diabética, a ver, la retinopatía diabética, el otro día hablábamos de las causas de la retinopatía diabética. Básicamente, la causa de la retinopatía diabética es la diabetes. O sea, una diabetes mal controlada va mal controlada, quiero decir, una diabetes que se base en picos de glucosa en sangre. O sea, pico de glucosa me pincha insulina, pico de glucosa me pincha insulina. Pues básicamente esto va a hacer que tengamos como más probabilidades de sufrir una retinopatía diabética. La retinopatía diabética, vamos, es la complicación ocular más frecuente dentro de pacientes diabéticos. Se da por un daño a nivel de los capilares, de las arteriolas, de las vénulas de la retina. Las causas de la retinopatía diabética, o sea, causas, ya sabemos que es la diabetes, pero las causas a nivel ya más profundo no se conocen completamente. Sí que se ha visto que la inflamación y el estrés oxidativo, otra vez, yo creo que como en básicamente casi todas las enfermedades, siempre tiene que ver, o sea, siempre hay inflamación y estrés oxidativo, y ya alteraciones microvasculares que se producen por la hipoxia, o sea, por la falta de oxígeno, intervienen en este deterioro de la función retiniana. Entonces, aquí me gustaría que nos explicases lo que son los beneficios a nivel vascular del omega 3 y cómo funciona para tener este efecto ya estamos, antiangiogénico, del que hablaremos más tarde. Sí, efectivamente. Bueno, yo creo que hay varios factores. Evidentemente, es la suma de varios. O sea, cuando nosotros hablamos de que necesitamos tener vasos sanguíneos eficientes, lo que tienen que tener es la capacidad también de dilatarse. Y aquí el EPA tiene un efecto muy importante a la hora de promover la síntesis de óxido nítrico, inducir esa vasodilatación. Y luego también está el hecho de que el DHA, al igual que el EPA, pero sobre todo el que más en relación se ha visto es el docosahexaenoico, tiene la capacidad de inhibir la formación de nuevos vasos sanguíneos. Que esta es una de las causas que, vamos, no sé, desconozco un poco si es en la degeneración macular también, donde se da, pero ese sobrecrecimiento de vasos sanguíneos nuevos, frágiles, al final conllevan a este tipo de problemas. Esto es algo que no solamente se ha visto aquí, ¿no? Al igual en procesos tumorales se ha visto que uno de los beneficios que tiene esa terapia coadyuvante con omega 3 es inhibir que se formen nuevos vasos sanguíneos y que, bueno, pues proliferen que puedan seguir dividiéndose y diseminándose las células tumorales. Y luego, por supuesto, una vez más, y aun a riesgo de ser redundante, es el efecto antiinflamatorio que tiene, que al final pues es lo que va retroalimentando estos procesos. Y hay otra cosa también importante, que hablabas de ello, el estrés oxidativo. Aquí el DHA y el EPA tienen también un efecto muy claro porque parece que estamos dando un mensaje contradictorio, que el DHA y el EPA, su principal riesgo es que se oxidan, y esto es cierto, por eso también, entre otras cosas, hay que aportarlos en la dieta, pero es que esas moléculas oxidadas, que se genera un poco la alarma, que regula al alza o incrementa la expresión de enzimas antioxidantes. Es decir, permiten una mejor adaptación a una situación del estrés oxidativo, precisamente si se detecta en estas moléculas que se están dañando. Entonces, son la suma de estos 3-4 factores y probablemente algunos más que se vayan descubriendo lo que nos explica esos beneficios. Ya aquí, una vez más, siempre tenemos que ir matizando porque, claro, es que esto es lo típico. ¿El omega 3 sirve para el ojo seco? Sí, vale. ¿Para qué tipo de ojo seco? ¿Para la degeneración macular? Sí, vale. ¿Para qué degeneración macular? Pues bueno, en la retinopatía diabética también tenemos varios tipos de retinopatía diabética. Esto también es súper frecuente con el glaucoma, ¿vale? También hay un glaucoma que está relacionado
con el tema de los picos de glucosa en sangre. Entonces, claro, siempre como que hay que ir con qué tipo es. Bueno, pues dentro de la retinopatía diabética tenemos dos, la no proliferativa y la proliferativa. La no proliferativa es, digamos, la ligerita, dentro de que una retinopatía diabética siempre es algo chungo. Aquí tenemos una pérdida progresiva de la vascularización de la retina. Hay como pequeñas microneurismas y también, bueno, esto se asocia a la inflamación como siempre. Luego tenemos la retinopatía proliferativa, que esto es lo que ya comentabas tú, de la vasoproliferación patológica de nuevos vasos. A ver, o sea, hay como una respuesta, o sea, como en la no proliferativa, o sea, es como, digamos, el segundo paso de la no proliferativa. En la no proliferativa perdemos vasos. Los vasos al final los necesitamos para tener un correcto aporte de oxígeno en la retina. Entonces, al generar una hipoxia retiniana, la retina pues no puede funcionar correctamente. Además, con esto, o sea, como digamos sustituto, se genera una especie de vasoproliferación patológica que puede causar un desprendimiento de retina por tracción. O sea, podemos como arrancar la retina. Yo digo siempre que la retina es como, o sea, que la retina es como una especie de, o sea, tenemos un globo y la retina. Bueno, pues la arrancamos de cuajo con la proliferación, o sea, con la vasoproliferación. Entonces, bueno, básicamente, como siempre, el tema del daño en los capilares de la retina acaba produciendo una disfunción endotelial y al final puede acabar habiendo como un edema macular de causa, o sea, por la retinopatía diabética, que es como una especie de acúmulo de líquido en la zona de la mácula. Entonces, bueno, lo importante aquí es que la retinopatía diabética, el tratamiento más, o sea, antes el tratamiento más frecuente era intravítreo farmacológico, o sea, se ponían inyecciones en la retina, o sea, en el vítreo. Ahora este tratamiento está siendo desplazado por un tratamiento láser. Pero, a ver, aquí me gustaría matizar que la retinopatía diabética es una patología que, o sea, en la que la visión corre peligro, así que hay que hacer caso de lo que nos diga el médico, porque una vez ya se ha desarrollado es peligroso. Entonces, yo me centraría más en la prevención. Al final, yo siempre creo que la mejor forma de curar es prevenir la patología. Entonces, aquí es donde realmente se está estudiando el papel del omega 3. Para empezar, la administración, o sea, en fases tempranas de la retinopatía diabética, se ha visto que contribuye a mantener la integridad vascular y a reducir esta creación de nuevos vasos que no deberían de estar ahí de la retina. Esto podría ayudarnos como de forma, o sea, coadyuvante al tratamiento intravítrea que se realiza, debido, pues eso, al efecto antiangiogénico del DHA. Entonces, bueno, por otro lado, sí que los pacientes diabéticos, o sea, en los pacientes diabéticos tenemos elevados los elementos inflamatorios. Aquí esto es importante tanto en la retinopatía diabética como en el edema macular. Entonces, bueno, básicamente las células retinianas pueden producir moléculas inflamatorias y las células progenitoras que se encuentran en la médula ósea pueden producir también sustancias inflamatorias y liberarlas a la retina. Entonces, esto contribuye como a una especie de suicidio masivo de células endoteliales y a la inflamación crónica que caracteriza esta patología. Entonces, es importante destacar lo que hablábamos antes de los picos de glucosa, que la exposición a niveles elevados de glucosa produce cambios específicos en diferentes zonas de la retina y que estos cambios persisten incluso cuando se han normalizado los niveles de glucosa. Es decir, que no funciona, o sea, que el sistema de pico de glucosa, o sea, de azúcar, insulina, pues como que no funciona demasiado bien. Entonces aquí lo que es el abordaje dietético es súper importante y yo realmente considero que el omega 3 es que es una herramienta básica en todo esto. Aquí se ha visto que la genética y la etnia, digamos, es súper importante como factores de riesgo para desarrollar retinopatía diabética. ¿Qué pasa? Que aquí la genética, pues bueno, es una cosa que no podemos modificar, así que no nos tenemos que centrar en ella. Pero en cuanto a la etnia, no es la etnia, o sea, no solo es la etnia lo que nos influye.
nos influye que las diferentes etnias tienen diferentes patrones dietéticos. Por ejemplo, los americanos tienen mayor riesgo de sufrir retinopatía diabética que, por ejemplo, poblaciones de Alaska que tienen una mayor cantidad, o sea, que su alimentación se basa básicamente en pescado. O sea, tienen un índice omega 3,6 envidiable. Entonces, bueno, por aquí diríamos que básicamente esa capacidad que tiene el omega 3 de evitar que se creen nuevos vasos en la retina y el efecto antiinflamatorio son los que nos harían, o sea, lo convertirían en una herramienta útil. Entonces, bueno, como conclusión ya a todo esto, para ir, sí. Yo quería comentar una cosa, además de que luego las preguntas que estoy viendo, luego trataremos de hacer un resumen un poco con las indicaciones más claras de composición de EPA, DHA, para las diferentes situaciones que hemos visto. Pero hay otra cosa además que es muy importante, y hablábamos antes, la mejor terapia es la prevención, no puedo estar más de acuerdo, pero sobre todo en retinopatía diabética y en diabetes, desde luego el DHA, hablo del docosahexaenoico, que se ha demostrado que es muy eficaz para mejorar la sensibilidad a la insulina. Esto es algo que tiene que ver con la capacidad que tiene para generar fluidez en las membranas, ¿vale? Para mejorar que haya esa señalización a través de insulina, que las células puedan captar el exceso de glucosa que tenemos en sangre y que no se generen esos picos de glucosa que se añade y que por eso en estas circunstancias probablemente el ser más acordes a estas necesidades son los que tengan una mayor proporción de DHA. EPA siempre debería estar presente, pero en estos casos buscaríamos un producto que tenga una proporción más alta de DHA que de EPA. ¿Vale? Luego hablamos o intentamos probablemente de los 2 gramos aquí, 2 gramos diarios, no podríamos bajar. Simplemente eso. Sí, básicamente. A ver, yo como conclusión de todas estas cosas que hemos explicado, además de, pues eso, que siempre hablamos de una dosis y de un omega 3 de calidad, sí que me gustaría destacar que independientemente de que se puedan hacer recomendaciones genéricas, al final lo importante siempre es individualizar. No todo el mundo va a necesitar la misma dosis o aparentemente, por ejemplo, para el ojo seco podríamos decir que el ojo seco, ojo seco, EPA. Pero el ojo seco muchas veces no viene solo. Entonces, hay veces que incluso me parecería más importante individualizar, valorar lo que necesita esa persona, porque a lo mejor el ojo seco no es lo más peligroso, a lo mejor el ojo seco simplemente es una manifestación de algo más peligroso que puede estar gestándose por ahí en silencio. Al final, todas las manifestaciones, ya tengamos una dermatitis, ya tengamos cualquier manifestación exógena, es síntoma y signo de que algo no está yendo bien y es una llamada de atención del cuerpo. Antes de que aparezca una patología grave, el cuerpo siempre nos da pequeños avisos. Pequeños o no tan pequeños, a veces nos está chillando un poco, pero aún así nos ponemos los tapones y lo ignoramos. Pero vaya, básicamente creo que el omega 3, destacaría su papel de forma preventiva y luego ya de forma terapéutica, las dosis que tenemos que utilizar son bastante altillas. Entonces, sí que te preguntaría cuáles son las contraindicaciones que podría tener el omega 3, porque al final yo siempre digo que con el omega 3 lo peor que te puede pasar es estar más sano, pero a ver, hay algún matiz por ahí también que se puede hacer. Vale. Bueno, sí, a ver, mirad, me voy a remitir un poco a lo que nos dice la EFSA, ¿vale? Que es la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria. La EFSA, de hecho, establece que el consumo de omega 3 es seguro en dosis inferiores a los 5 gramos diarios, ¿vale? Es decir, todo lo que puedas obtener a través de la dieta, más suplementos. Lo único, bueno, esto no lo recoge la EFSA, esto lo digo yo. Tal vez habría que tener alguna precaución en personas que estén tomando a lo mejor anticoagulantes, ¿vale? Por ejemplo, bueno, pues warfarina, Sintrom, estos fármacos, es una persona, precisamente uno de los beneficios que tiene el EPA, y solamente el EPA, el DHA no, es que es antitrombo. Si una persona ya está tomando anticoagulantes en dosis altas, podría llegar a ser la gota que colme el vaso, si además añadimos, pues eso, altas dosis de EPA. Ya digo, esto un poco como recomendación en general, y sería algo exclusivamente atribuible al EPA. En cualquier caso, bueno, hay una cosa, antes decías, es importante individualizar. No puedo estar más de acuerdo y, de hecho, estamos hablando de nutrientes que deberíamos tomar en la dieta y que
bueno, no, si estamos en una situación de déficit, en la mayoría de los casos, el beneficio siempre va a ser muchísimo más alto. Es decir, llegar a tener efectos tóxicos per se no se van a alcanzar. Pero bueno, haría un poco ese llamamiento de los anticoagulantes. Y tal vez, bueno, esto es una recomendación, pero ya se nos va un poco del foco, en mujeres que estén embarazadas, sobre todo, pues lo que se recomienda, y antes hablábamos de la necesidad del DHA, son suplementos que tengan una proporción más alta de docosahexanoico. Docosahexanoico y que no tengan tampoco excesivo EPA, ¿vale? Porque el EPA es un antagonista del ácido araquidónico y precisamente el DHA de los omega 3 y el ácido araquidónico de los omega 6 son dos nutrientes esenciales en el desarrollo fetal. Pero yo destacaría solamente esas dos excepciones. De hecho, estamos en una situación que normalmente necesitamos mayor aporte que preocuparnos de estos riesgos, pero los comentamos.